Hoy vamos a estudiar un pasaje muy conocido, que es cuando el apóstol Pablo se encuentra en Atenas por primera vez. Hechos 17, empecemos la lectura en el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Pidamos al Señor, hermanos, que sea con nosotros en la exposición de su palabra y en la recepción de la misma. Señor Dios Todopoderoso, a quien hemos exaltado, porque qué amor hay como el tuyo, que es incomparable, incomprensible. Por eso pudimos cantar de ese glorioso intercambio de que nuestro Señor Jesucristo tomó nuestros pecados y nos dio su justicia perfecta. Gracias por el bendito y glorioso Salvador que tenemos. Gracias por la confianza que tenemos de acercarnos a ti por medio de Él. Te rogamos, oh Señor, que tú en tu misericordia abras los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros contemplemos las maravillas de tu ley, para que aquellos que han venido y para quienes tú eres un Dios desconocido salgan de aquí conociéndote a través de Cristo. Te rogamos todo esto en su nombre. Amén. Dios nos creó a todos nosotros con la huella de su existencia grabada en lo más profundo de nuestras conciencias. Desde que tenemos uso de razón, sabemos que Dios existe. Pero hay algo que no podemos negar, y es que desde nuestra niñez hemos venido escuchando algo que es bíblico, que dice que Dios está en el cielo. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar, recordando que Dios está en el cielo. En Eclesiastés 5 se nos recuerda: Dios está en el cielo, tú en la tierra, cuidado cómo te acercas a Él. Pero hemos escuchado: Dios está en el cielo, pero con otro matiz.
Desde pequeño hemos pensado, se nos ha dado a entender que eso significa que Dios está allá lejos, allá en el cielo, bien lejano, distante, apartado de sus criaturas. Sin embargo, el Señor nos dice en su palabra, en Jeremías 23, ¿no soy yo un Dios de cerca y un Dios de lejos? Y pregunta, ¿no lleno yo los cielos y la tierra, declara el Señor? Nos recuerda que Él es un Dios omnipresente, está presente en todo lugar con su glorioso ser a la misma vez, aunque no lo entendamos. Pero a la vez es un Dios cercano. Es trascendente, por encima, infinitamente por encima de nosotros, pero a la vez inminente. Dios es un Dios cercano. Su cercanía a sus criaturas no depende de nuestras emociones, no depende de nuestra percepción, sino de su propia naturaleza, porque Él es un Dios omnipresente. Por otro lado, algunos crecimos también creyendo que Dios no está realmente involucrado en su creación, no está involucrado en el mundo que Él hizo, mucho menos está involucrado en los detalles de la vida de cada uno de nosotros. Porque Él es un Dios desconectado, desligado de su creación. Que Él nos creó, sí, Él es el creador, pero luego se retiró, como quien le diera cuerda a un reloj y lo soltara y lo dejara correr solo. Así algunos piensan de Dios y quizás algunos de nosotros. Desde pequeño hemos pensado que es así cuando la Escritura en Daniel 4:35 declara: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él hace según su voluntad. Oigan, ¿dónde? En el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Está íntimamente involucrado en su creación. Dios no está distante, Dios no está ausente, todo lo contrario. Él es un Dios cercano, soberano sobre el universo y personalmente involucrado en su creación. Surge entonces una pregunta inevitable: si todo eso es así, que Dios es un Dios cercano, que Dios es un Dios que no está ausente y que está involucrado en la vida de sus criaturas, ¿de dónde entonces provienen todos esos conceptos distorsionados de Dios de lo que he estado hablando? Que Él está lejano, que Él está allá arriba, lejísimo, y que no está involucrado en la vida de sus criaturas. El apóstol Pablo, mientras se encontraba tratando de salvar su vida, porque lo estaban persiguiendo, querían acabar con él, unos judíos, huyendo, llega a Atenas, la cuna de la civilización occidental, el epicentro del pensamiento filosófico, el lugar donde nacieron muchas de las ideas acerca de Dios que al día de hoy influyen en la mente de la gente del día presente. Allí encontró, en esa ciudad, un lugar profundamente religioso, pero a la vez espiritualmente confundido y perdido. Fue allí que proclamó un mensaje revolucionario que se llama el Evangelio, ustedes lo conocen, poder de Dios para salvación. Un mensaje que les resultó a esa gente chocante y totalmente absurdo para otros, porque proclamaba a un Dios cercano, muy diferente al Dios de la mitología griega, a un Dios cercano que salva pecadores por medio de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Algo absurdo para ellos. Eso fue precisamente lo que Pablo proclamó en un sermón en el que de manera sabia y estratégica, como vamos a ver, confrontó el paganismo, el estoicismo, el epicureísmo, tres de los pensamientos que bajo distintas formas siguen ejerciendo una influencia poderosa en el pensamiento de la gente de hoy. Amigo que nos visitas, ¿cuál es tu concepto de Dios? Porque un concepto de Dios tienes. Es mi oración que si viniste hoy desconociendo e ignorando al Dios único y verdadero, hoy salgas por la gracia suya conociéndolo a través de Cristo. Por eso oraba antes del sermón que así fuera. Y ha sido la oración en privado y creo que los hermanos también hemos estado orando. El siguiente será el bosquejo de 3 puntos que vamos a seguir en este sermón, de este pasaje. El Dios, en primer lugar, el Dios cercano no es un ídolo.
2, el Dios cercano no es una fuerza impersonal. Y 3, el Dios cercano no es indiferente al pecado. Veamos primero, el Dios cercano no es un ídolo. Como dije anteriormente ya, Pablo llega a Atenas, no era porque él iba de turismo, él no andaba en un tour, él no andaba en un crucero, él fue huyendo por su vida y mandó a decirles a Timoteo y a Silas que vinieran pronto, lo más pronto posible, a reunirse con él. Y lo que Pablo estaba haciendo allí era esperando que llegaran Timoteo y Silas para seguir con su segundo viaje misionero. Pero mientras esperaba, algo le chocó mucho a él. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Atenas, reconocida en el mundo antiguo por su asombrosa abundancia de templos y altares consagrados a diferentes divinidades, a diferentes dioses. Eran conocidos por eso. Petronio, alguien que seguro nunca jamás lo habrán oído y nunca desearían que alguien le pongan ese nombre, y no los culpo, un escritor romano del siglo I llegó a decir lo siguiente sobre Atenas, cito, es más fácil encontrar un dios que un hombre en Atenas. Eran conocidos por eso. Es decir, que lo que el texto nos dice aquí no es un invento del autor humano Lucas, es la realidad que vivía Atenas en ese entonces. Ese cuadro, hermanos, que Pablo contempla, que parece no había a esa magnitud de ninguna de las otras ciudades grecorromanas que él había visitado, esto lo impacta. Esto lo consternó por dentro. El texto dice, su espíritu se enardecía por dentro de él. La palabra que en el original se traduce enardecer, ese verbo, significa también provocar intensamente, irritar profundamente, agitar fuertemente, despertar en alguien una indignación aguda. Y yo creo que es eso último que pasaba en Pablo, que estaba indignado al ver la manera en que el Dios verdadero estaba siendo deshonrado y blasfemado por criaturas suyas hechas a su imagen, postrándose ante pedazos de madera y de piedra. No fue una reacción tampoco del momento y de un solo momento. Él permaneció así mientras estuvo en Atenas, porque el texto, cuando dice su espíritu se enardecía, el verbo está en tiempo imperfecto, lo cual habla de una acción continua. Él se estuvo enardeciendo por dentro mientras estuvo en Atenas. Porque donde quiera que miraba encontraba altares, encontraba templos, encontraba estatuas de diferentes dioses que esa gente tenían en aquel entonces. Así se sentía este siervo del Señor cuando veía el pecado de la idolatría rampante en todo alrededor. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo Pablo frente a ese cuadro? ¿Sentirse mejor que ellos porque él no era un idólatra? No, se llenó de compasión y empezó a predicar el evangelio porque lo necesitaban urgentemente. Vio la idolatría de estas personas como un síntoma de su condición espiritual perdida y por eso empieza a predicar el evangelio y empieza como siempre empezaba cuando había una sinagoga, yendo a la sinagoga, predicándole a judíos y predicándole a griegos temerosos de Dios o griegos simpatizantes con el judaísmo, versículo 17. Así que discutía o razonaba, como dijimos que también se puede traducir ese verbo, así que razonaba en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Hizo lo que lo hemos venido a ver haciendo en todos estos tiempos, en todos los lugares que él iba, buscaba una sinagoga. Pero el pasaje también nos dice que él le predicó a los paganos en general. Miren, sigue diciendo el texto, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. ¿Qué hacía? Razonaba con ellos. No solamente iba a la sinagoga, ese mismo día o durante la semana iba a la plaza, donde encontraba personas y al aire libre empezaba a predicar el evangelio. Todas aquellas estatuas alrededor de todos ellos revelaban la condición perdida de estas personas. La idolatría, mis hermanos y amigos, es absurda. Mi intención no es ofender a nadie en particular. Estoy hablando de la idolatría en sí, el acto de idolatrar, el acto de postrarnos ante dioses falsos, dioses hechos por la gente. Eso es absurdo.
Porque cuán digno de confianza y adoración puede ser un pedazo de yeso, de madera o de piedra. Explíqueme eso. Usemos el sentido común, usemos la lógica que el Señor nos ha dado. Hemos sido hechos a su imagen. Usemos el sentido común. ¿Cómo puede ser que yo, después de hacer una estatua que yo mismo hice, que compré el material, que la tengo que mover porque no se mueve ni sola, que no me habla ni me escucha, cómo voy yo entonces a postrarme ante eso? Y peor aún, llamarle mi Dios. Y peor aún, llamarle aquel de quien yo dependo, aquel que me socorre. Estas personas que escuchan a Pablo en la plaza se extrañan de qué está hablando este palabrero, así le llaman, y lo invitan al Areópago a que les exponga lo que él estaba enseñando, para que todos lo evaluaran. Allí que habían como unas 200 personas, tengo entendido. ¿Y qué era el Areópago? Para que entendamos de qué estamos hablando. Era una colina rocosa en Atenas. No era realmente un templo, un palacio, un pedazo de piedra inmenso, donde se reunían las personas y allí se reunía el consejo, un consejo que ellos tenían, que era el consejo que estaba encargado de escuchar la enseñanza de las personas para ver si eso se permitía que se difundiera esa nueva enseñanza, nueva idea que se estaba proponiendo. Si ellos eran los que daban la aprobación sobre eso que se estaba enseñando. Al día de hoy, si usted va a Grecia, yo no he ido, pero si usted va a Grecia y pregunta dónde está el Areópago, le van a enviar a la Corte Suprema, porque así se llama en griego. Eso era el equivalente en sentido, en cuanto a lo religioso, era la Corte Suprema de aquel entonces. Pues hermanos y amigos, en su sermón, Pablo, aprovechando la oportunidad que le dan de tener una audiencia más o menos como de 200 personas, que era lo que más cabían en ese lugar, pero eran personas influyentes en cuanto a qué se decía o se enseñaba en aquella ciudad, lo primero que él hace es dirigirse a aquellas personas que adoraban a aquellos dioses. Y señores, da una introducción en su sermón que yo considero magistral. Y yo creo que muchos de ustedes también, los que la conocen, podrían estar de acuerdo conmigo. Versículos 22 y 23, escuchan cómo le introduce su sermón. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Él no empieza con Jeremías, él no empieza con Isaías, él no le va a hablar de estos profetas a personas que no conocían quiénes eran estas personas, no conocían las escrituras del Antiguo Testamento. Pero fíjense cómo las cosas que él les dice a ellos: ustedes son muy religiosos en todo sentido. Él está muy claro, Pablo, y quiere comunicarles a ellos, hay una gran diferencia entre ser religioso y conocer verdaderamente a Dios. Hay personas que son muy religiosas, pero no conocen a Dios. Y les dice que él observaba, dice: yo observaba los objetos de su adoración, no las personas ni los seres de su adoración. Ustedes adoran objetos. ¿Ven cómo se lo dice sutilmente? Se lo suaviza un poco, como más cariñoso, pero se lo dice. Ustedes están adorando objetos. Son religiosos, pero su religión los tiene atados a un objeto. La palabra religión viene del latín y es de un verbo que es el verbo religare, que significa volver a atar, volver a ligar. Desde que nosotros nos separamos de Dios, cuando caímos en Adán, hemos querido volver a conectarnos y ligarnos a Dios, y lo hacemos a nuestra propia manera. Y miren los resultados aquí. Hacemos dioses a nuestra conveniencia. Dioses que no nos señalan, dioses que no nos condenan, dioses que dejan nuestra conciencia tranquila, dioses que simplemente hay que llevarle algo de vez en cuando, dependen de nosotros, los hacemos como queremos. Y podemos vivir como nosotros se nos antoje.
he observado los objetos de su adoración. Y algo que le convenció a Pablo y les dice a ellos de lo súper, hiper religiosos que eran, era que hasta tenían un altar y los altares tenían su inscripción porque decían el nombre del Dios que representaba esa estatua. Y en este caso había encontrado un altar vacío con una inscripción. No era la estatua está en remodelación o en reconstrucción porque se cayó. No, no. Por si acaso se nos escapó un Dios, señores. Yo no quiero ofender a ningún Dios por ahí que haya. Si acaso se nos escapó uno, vamos a ponerle al Dios desconocido. Y así pusieron, al Dios desconocido, dedicado a ese Dios, por si acaso. Un individuo cuyo nombre tampoco usarían ustedes para darle a sus hijos, Filóstrato, escritor griego del siglo II, dijo lo siguiente, hablando de Atenas: es sabio hablar bien de todos los dioses, especialmente en Atenas, donde se levantan altares incluso a dioses desconocidos. Pablo aprovecha esto, hermanos y amigos, y lo usa como punto de partida en su sermón. Por eso digo que es una introducción magistral. Versículo 23, en la segunda parte, dice: pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo he leído este texto siempre me ha chocado. Lo veo magistral, pero me ha chocado algo en cuanto a la manera en que él lo dice. Él dice, pues lo que, usa el neutral, el neutro, ¿verdad? En vez de decir, porque al que ustedes adoran. Está hablando de algo, no de alguien. Por eso dice, es lo que es eso, no ese. Eso les anuncio yo. ¿Por qué? Porque si él les dijera ese, está reconociendo que ese Dios desconocido es el Dios verdadero cuando no lo es. Ni aún el desconocido era el verdadero Dios, porque ellos no tenían un concepto real y claro y bíblico de quién es el verdadero Dios. Entonces él tiene que hablar en neutro, por eso, porque él les está hablando de los objetos de su adoración. Para ahora sí le va a hablar del verdadero Dios cuando empieza a hablarles. Entonces él empieza a desmantelar todo ese sistema idolátrico, hablándoles de cómo es el Dios único y verdadero. Y lo primero que les dice de él es que él es el creador, el que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Les habla de él como rey soberano del universo, es Señor del cielo y de la tierra. Le habla de él como un Dios de grandeza inescrutable. No mora en templos hechos por manos de hombres como los dioses de ustedes. Él no mora ahí. Él es un Dios que los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Él no cabe en una de esas estructuras que ustedes hacen. Los dioses suyos sí. Pero el Dios verdadero no mora en templos hechos por manos de hombres. Los dioses de ellos necesitaban templos para vivir, literalmente. También se los presenta al Dios único verdadero como un Dios autosuficiente que no nos necesita ninguno de nosotros. Por eso les dice, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo. Los dioses griegos necesitaban los sacrificios de sus súbditos para alimentarse. Para alimentarse. Es decir, que ellos necesitaban a sus adoradores. Y Pablo, muy consciente de lo que ellos pensaban de sus dioses, le dice, no, el Dios verdadero no es así. Él no es servido por manos humanas, como si necesitara algo. No se confundan. También les habla de él como el dador y sustentador de la vida y de todo cuanto existe, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. El paganismo de estas personas les había fabricado muchísimos dioses, una gran variedad que ellos podían escoger de ahí si quisieran. Habían 12 divinidades principales. La primera y más conocida por todos es Zeus, ¿verdad? Estaba Apolo, Artemisa, Afrodita, que si mal no recuerdo era la diosa del placer, o la diosa de la sexualidad, algo relacionado con eso. Hermes, que de hecho hay una marca, ¿verdad? Hermes, yo creo que la pronuncian en inglés. ¿De ahí que viene eso?
Esos son algunos de los 12 dioses principales. Y habían otros que se podrían catalogar como dioses menores, dioses locales, semidioses, espíritus diversos, héroes del pasado que habían sido divinizados y cientos más. Había en Atenas un exceso de dioses. Su paganismo era una fábrica de dioses. Pero Pablo les habla, como hemos visto, del Dios único y verdadero, del Dios que no es el fruto de la imaginación humana, el que no hay que cargarlo para ponerlo sobre un altar, el que no es manipulable, el que tenía en sus manos a todos aquellos idólatras que le estaban deshonrando con su idolatría. Por eso él les dice en el versículo 29, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, los materiales que ellos usaban para hacer sus dioses, oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Dice él, no podemos tener ese concepto de la naturaleza divina. Ustedes todos están equivocados. Todos están equivocados. Mi amigo que nos visitas aquí hoy, muy probablemente tú no eres de los que se postran ante una estatua. Pero eso no quiere decir que tú no seas un ser religioso. Dios creó a los seres humanos para conocerlo, para adorarlo, para servirle, para glorificarlo. Por naturaleza todos somos adoradores. Todos somos adoradores, pero por causa del pecado que heredamos de nuestro padre Adán, adoramos lo que sea menos a Dios. Dios tiene que cambiar nuestro corazón de una manera sobrenatural por el poder de su espíritu para que le adoremos a Él en espíritu y en verdad. Tiene que hacerlo. De otra manera, haremos lo que es natural para nosotros. ¿Qué es natural para nosotros? Miren lo que dice en Romanos capítulo 1, 23, versículos 23 y 25. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Adoramos cosas y adoramos gente, pero no al verdadero Dios. Por naturaleza no nos sale natural, no podemos, porque nacemos idólatras. Amigo, por lo que dice ese texto, tengo que decirte que aunque nunca te hayas postrado ante una estatua, eres, al igual que yo también nací así, eres un idólatra. Adoras a todos tus dioses, muchos dioses que tienes. Adoras tu placer, adoras tu dinero, el que tienes y el que los demás tienen también, que tú quisieras tener, lo adoras. Adoras tu reputación, adoras a tu novio, a tu novia, adoras a tus hijos y sobre todo te adoras a ti mismo y quieres que todo el mundo te adore. Y si no te adoran, ¡ay de ellos! Por eso estás en conflicto con Dios y tienes un problema serio con Él. Porque aunque Él te creó para sí mismo, has tomado todo lo que eres, tu mente, tu corazón, tu tiempo, tus fuerzas, y lo has entregado a cosas vanas y pasajeras. Has estado usando todo lo que tú eres para otros fines cuando tú le perteneces completamente a Dios. Durante toda tu vida le has negado a Él la gloria, la obediencia, la adoración que solo a Él le corresponden. La misma situación en la que se encontraban los atenienses a lo que Pablo predicó, a los cuales Él les convenció, como dice nuestro primer encabezado, que el Dios cercano no es un ídolo. En segundo lugar, veamos, el Dios cercano no es una fuerza impersonal. El Dios cercano no es una fuerza impersonal. Antes del sermón en el Areópago, Pablo ya había razonado con los filósofos que habían allí. Dice el versículo 18, también discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y dice también les predicaba a Jesús y la resurrección. Si ustedes leen comentarios, especialmente comentarios que son más técnicos,
sobre el libro de los Hechos y que analizan ese sermón que estamos estudiando hoy, algunos dicen, Pablo se desvió del evangelio ahí, porque Pablo no les predicó realmente el evangelio a esa gente. Él no menciona la cruz de Cristo en ningún momento. Él no menciona la muerte de Cristo en ningún momento. Bueno, en primer lugar debemos decir que los sermones que aparecen en el libro de los Hechos son generalmente resúmenes de sermones. No son el sermón completo. Número uno. Número dos, si el texto dice que él les predicaba a Jesús, entonces les predicó a Jesús. Y si el texto dice que les predicó la resurrección, ¿qué presupone la resurrección? Que alguien murió primero. Entonces tuvo que hablarles de la muerte también de Jesús. Él les habló del evangelio, hermanos. El que no se den los detalles, sino que quiere el Señor llevarnos a concentrarnos en la manera en que Él manejó todas esas filosofías falsas y cómo las refutó, es otro asunto. Pero de que les predicó el evangelio, se lo predicó. Bueno, en su sermón, Pablo confronta directamente las ideas centrales de dos grupos filosóficos que se encontraban representados en aquel lugar, en ese momento. Los epicúreos y los estoicos. Pero vamos a ver primero quiénes eran los estoicos. Al día de hoy, un estoico es una persona que se muestra como una piedra, que no reacciona, no tiene como emociones. Eso es una manera de entenderse y es la manera en que hoy se entiende el ser un estoico, pero estas personas, hay muchas otras cosas más que incluían esta filosofía, y ser un estoico emocionalmente no es decir lo mismo ser un estoico filosófico de aquella época. Así que vamos a escuchar lo que era un estoico para que entiendan y para que entendamos y veamos en el sermón de Pablo cómo él confrontó las ideas erradas que estas personas tenían. Los estoicos eran seguidores de una escuela filosófica fundada por un hombre que se llamaba Zenón de Sitio, una ciudad Sitio con C de casa, alrededor del siglo 300 a.C. Es decir, que cuando ya Pablo viene a predicar, ya esta persona, ya esa filosofía llevaba unos 300 años de existencia. En el mundo romano, personas que, por ejemplo, propagaban esta filosofía porque eran estoicos, está, por ejemplo, Séneca, uno de los filósofos que nació en España, Marco Aurelio y otros más. Su concepto del ser supremo era el siguiente, para que entendamos lo que el texto nos está diciendo, que estas personas tenían aquí en la cabeza. Que el universo está gobernado por una fuerza impersonal. Eso pensaban ellos. No un Dios personal, una fuerza impersonal. ¿Ok? Una fuerza racional divina, le llamaban. Esa fuerza divina no es distinta al mundo, según ellos. Era igual al mundo y el mundo igual a él. En otras palabras, eran panteístas, pensaban que todo era Dios, Dios era todo. Todo, decían ellos, todo lo que ocurre está determinado por el destino. Era una forma de fatalismo también. El universo funciona por necesidad, lo que ocurre va a ocurrir. No Dios lo hace ocurrir, no hay providencia. No hay un Dios involucrado en su creación, no. Es una fuerza impersonal. También creían en la autosuficiencia moral, la idea de que el ser humano mediante la razón y la disciplina interior podía alcanzar la virtud y la tranquilidad sin depender de nada externo a ellos. Esos eran los estoicos. Y los epicúreos, seguidores de Epicuro del siglo 3 antes de Cristo, más o menos en la misma época, quien fundó su escuela en Atenas, que se llamaba, conocida como el Jardín. ¿Qué creían? Eran materialistas filosóficos, que no es lo mismo que decir materialista. Una persona materialista es el que ama el dinero y le gustan las cosas y se desvive por esas cosas. Estamos hablando de materialistas filosóficos, aquellos que tenían la idea de que lo único que existe es la materia. No hay seres espirituales, no hay alma, no hay un Dios que es espíritu. Todo está compuesto de átomos. Y hay muchos materialistas filosóficos al día de hoy, obviamente. Muchos de los ateos, eso es lo que son. Muchos agnósticos, eso es lo que son. No hay realidades espirituales trascendentes, no hay vida consciente después de la muerte. Creían en dioses distantes, ellos eran deístas. No negaban totalmente la existencia de dioses, pero si esos dioses existían, estaban totalmente lejos y desconectados de
nosotros. No intervenían esos dioses en los asuntos humanos. Tampoco hay providencia, tampoco hay juicio. El placer como fin, en eso pensaban ellos del placer. El bien supremo es el placer, pero no placer desenfrenado como los hedonistas, sino buscar la ausencia del dolor. Como algunos dicen hoy, lo más importante es la salud, la ausencia del dolor, la ausencia de los achaques. Pero lo más importante es la salud, ¿sí? En realidad eso es lo más importante. Para algunas personas lo es, porque son en la práctica epicúreos. Estas personas buscaban una vida simple, una vida sin temores. Rechazaban el juicio, rechazaban el castigo eterno, no creían en eso. Bueno, en su sermón, Pablo corrige los conceptos falsos de estas personas. Y voy a señalarle algunas de las cosas y a quienes estaba él refutando. Por un lado, refuta el panteísmo de los estoicos, es decir, que Dios es igual al universo, el universo es igual a Dios. Dice en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en ellos hay. Él no es igual a la creación, Él fue el creador de todas las cosas. Él es trascendente, distinto a lo creado, infinitamente por encima de todo lo que Él ha creado. Por otro lado, refuta su concepto de un Dios impersonal, siendo, versículo 24, siendo Señor del cielo y de la tierra. El llamarle Señor implica voluntad, implica autoridad, implica un gobierno personal de todo lo creado. Refuta también su forma de fatalismo al decirles, habiendo determinado no la suerte ni el azar, habiendo Él determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, versículo 26. No el azar, el Dios soberano fue que hizo eso. También refuta el materialismo filosófico de los epicúreos al decir que el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay también. No está compuesto de átomos. Nosotros somos el resultado de una obra creativa, de un ser inteligente, un ser omnipotente. Refuta el concepto de un Dios distante al decir en el versículo 27, no está lejos de ninguno de nosotros. Ustedes ven, Pablo no estaba hablando por hablar. Pablo no estaba soltando las ideas que le venían. Pablo sabía delante de quién estaba porque Pablo conocía esas escuelas filosóficas. Las conocía muy bien. En la introducción de nuestra serie, creo que fue de Primera a los Corintios, o quizás esta, no me acuerdo ahora, hablamos de lo muy preparado que Pablo providencialmente fue. ¿Dónde el Señor lo hizo nacer? ¿Bajo qué imperio lo hizo nacer? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué privilegios le dio? ¿Cómo el Señor permitió que este hombre se preparara? Porque era el instrumento que él iba a usar en el mundo griego. No está lejos de ninguno de nosotros. Hermanos, por si acaso alguna vez se han preguntado, ¿de dónde venían todos esos conceptos que los griegos tenían sobre sus dioses? Como para decir, Zeus es así, Hermes es así, Apolos es así, Afrodita es así. Es asombroso, pero los conceptos de ellos venían principalmente de sus poetas. Y el poeta principal era Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea. Pero poetas ellos no los veían tanto como artistas. Los poetas para ellos eran los formadores del pensamiento. Eran vistos como autoridades. Tanto así que muchos de los conceptos que ellos tienen de sus dioses vienen de esos poetas, lo que escribieron esos poetas. Y a los niños griegos los alfabetizaban usando a Homero, básicamente. Eran las primeras lecturas que tenían. Iban también eso influenciando el pensamiento de los niños desde pequeños. Bueno, y Pablo entonces, estratégicamente, ¿a quién cita? A dos poetas. A dos poetas. Uno no lo menciona, pero se le atribuye esa cita a él. Y el otro tampoco lo menciona, pero hace una cita directa, como dice uno de sus poetas, ¿verdad que lo hace aquí en este pasaje? Pero el que me interesa mencionar, que no lo menciona a él, pero es conocida esta cita y se le atribuye a él, lo voy a leer despacio porque este nombrecito, por más que lo practiqué, Epiménides. Se crió con ese nombre ese hombre. Epiménides, un poeta y pensador cretense, que de hecho fue el que Pablo cita luego más adelante,
creo que en Tito, en 1 Timoteo, donde dice que él llama a los cretenses glotones y bestias. El mismo que dijo eso es el mismo que dijo lo siguiente, que Pablo cita aquí, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Ven la estrategia de Pablo? Pablo está diciendo, miren, lo que yo les estoy enseñando del Dios verdadero, que es el Dios de las Escrituras, una de sus autoridades, Epiménides, expresó ese mismo concepto. En él vivimos, nos movemos y existimos porque él lo llena todo. Él es el Dios que llena los cielos y la tierra. Eso que hacen ustedes ahí es una contradicción de lo que uno de sus mismos poetas enseñó. Por otro lado, él refuta también que la búsqueda del placer es el fin supremo del hombre. Porque le dice para que buscaran a Dios. Para que buscaran a Dios. Es el que ellos tenían que buscar. Ese es el fin principal de su existencia. Y por último, él refuta la negación de la vida después de la muerte cuando les dice, hablando de Jesús, lo resucitó de entre los muertos. Cuando dice de entre los muertos, y no dice lo resucitó de los muertos, sino de entre, es que al resucitar a Jesús, todo el resto de la humanidad que había muerto quedó ahí tendida. Nadie ha sido resucitado para jamás ver muerte otra vez como Jesús. La hija de Jairo resucitada, Lázaro resucitado, pero murieron otra vez, ¿verdad que sí? Jesús fue resucitado para jamás ver muerte otra vez. Él fue glorificado. Fue exaltado también en el contexto de su resurrección, que fue la vindicación de la eficacia de su obra redentora en la cruz del Calvario. Algo que les resultó chocante a ellos porque ellos no creían en eso, pero al hablarles de la resurrección de entre los muertos, les está diciendo hay vida después de la muerte. Amigo, no mires a los estoicos y a los epicúreos de lo que te he hablado ahora mismo como personajes lejanos de la antigüedad, del siglo I y otros siglos más. Si eres honesto contigo mismo, te tendrás que dar cuenta o tendrás que admitir que las ideas de estos filósofos siguen vivas en la mentalidad de la gente de hoy y lo más probable en la mentalidad tuya también. Los estoicos hablaban de una fuerza irracional que gobierna el universo. Tú no oyes a las personas de hoy día hablar de que el universo se ha alineado a mi favor. Eso no viene así porque sí. Tú no oyes a la gente hablando de la energía. Hay que cambiar los muebles para que emitan energía positiva. El destino esto, el destino lo otro. Estoicos en la práctica, estoicos en acción. La gente no quiere a un Dios que les hable, que les mande con autoridad, que sea el dueño de todo cuanto existe. No quieren a un ser a quien tengan que rendir cuentas. Prefieren una fuerza que no se mete en la vida de nadie. Los epicúreos vivían buscando tranquilidad, placer, comodidad, sin pensar en la eternidad, sin pensar en la muerte. ¿Y acaso no es lo que tú haces también? Buscando el placer, buscando disfrutar, buscando vivir la vida, buscando tener mientras más dinero posible mejor, mientras más lujos mejor, mientras mejores carros y mejor ropa mejor. Vives buscando sentirte bien. Hace todo lo posible por evitar el dolor y la tristeza. Te distraes, te entretienes, llenas tu agenda y tu mente para no detenerte a pensar en lo inevitable, la muerte. Y cuando la muerte te viene a la mente, intentas convencerte a ti mismo de que todo no terminará allí. De que todo terminará allí, porque no hay nada después de la muerte. Has hecho muchos maravales mentales para tratar de convencerte de que es así. Pero le sigues temiendo la muerte. Eso es lo grande. Amigo, en el fondo, donde ninguno de nosotros podemos mirar ahí, en el fondo de tu corazón el problema no es falta de información, el problema es resistencia a la verdad de Dios que tú conoces. No es ignorancia intelectual, sino rechazo del Dios
de la Biblia. Así como en Atenas el verdadero conflicto no es si Dios existe, sino si estamos dispuestos a reconocerlo como Señor y a doblegarnos ante su autoridad. Ahora, ¿qué sucede si en vez de humillarnos ante el Señor y venir a Cristo para salvación, tú sigues entregándote a tu pecado y a tu indiferencia a Dios? ¿Qué determinará lo que sucederá contigo si mueres así? ¿Tu concepto de un ser supremo o el único ser supremo será el que lo decidirá? ¿Qué determinará cómo te irá después de la muerte? La verdad personal tuya que tú tienes, porque cada persona tiene su verdad. Eso es lo que va a determinar lo que pasa contigo después de la muerte. ¿Tú lo determinas según tu propia verdad o según la verdad de las Escrituras? Yo creo que debería importarte muchísimo, no solamente hacer la pregunta, sino saber la respuesta a esa pregunta también. Y esto me lleva al tercer y último encabezado, porque te va a responder a esa pregunta que te acabo de hacer. En tercer lugar, el Dios cercano no es un Dios indiferente al pecado, como los dioses de Atenas. El Dios cercano no es indiferente al pecado. Cuando en el libro de Jeremías Dios nos dice que Él es un Dios de cerca, con una pregunta, Él te dice y me dice a mí lo que eso implica. Escucha lo que Él pregunta allí. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? ¿Qué te está diciendo con eso? Yo te conozco perfectamente a ti. Conozco tus pensamientos, tus palabras, tus intenciones. ¿Por qué haces y no haces lo que dejas de hacer? Sé si tú haces las cosas con sinceridad o no. Sé si tú haces las cosas para tu propia alabanza o no. Yo conozco absolutamente todo lo que tú has hecho. Conozco los secretos más profundos de tu corazón, de lo que tus padres no saben, de lo que tu esposa ni tu esposo saben. Yo conozco todas tus ideas, tus aspiraciones. Conozco todos los pecados que has cometido. Mi hermano y amigos, la cercanía de Dios, que por un lado es de gran consuelo para los creyentes, porque qué bendición es para nosotros saber que no temas, yo estoy contigo. Qué bendición es para nosotros leer en las Escrituras que Él está cercano a los quebrantados de corazón. Que Él está con nosotros, que Él ha hecho su espíritu morar en nosotros. ¿Qué mayor cercanía queremos que esa? La cercanía que a nosotros nos consuela es la que a ti, mi amigo incrédulo, te aterra. Por eso el concepto de Dios, para aquellos que todavía están en sus pecados, el concepto o el pensar en Dios se convierte en una tortura por tu mala conciencia delante de Él. Y con razón, porque Él conoce hasta tus pensamientos más íntimos y secretos y no toma tu pecado a la ligera, y tú lo sabes. Porque Él ha puesto un aliado en cada uno de nosotros que se llama la conciencia, que dice amén cada vez que la palabra se predica. Cada vez que el Señor por su palabra te señala tu pecado, la conciencia tuya dice amén, y ya el resto es responsabilidad tuya, el tú hacer todo lo posible por meterle un trapo en la boca a la conciencia, pero que no diga amén, que no se entiende el amén, o no se entienda cuando te dice tú eres ese hombre, tú eres esa mujer, tú eres culpable de lo que dice ahí. Pero Dios tiene maneras de hacer que esa conciencia se le quite el paño de la boca y empiece a hablarte con mayor claridad. Y no hay tormento más grande en este mundo que el tener una conciencia al rojo vivo, despertada por el Espíritu y la palabra de Dios. Pero Dios lo hace para bien. Dios quiere llevarte a verte así para ver que en Cristo es el único que tú puedes recibir el perdón de tus pecados. Pero Él te quiere recordar en esta mañana que Él no es indiferente a tu pecado, recordándote lo que Pablo le recordó a estas personas, que vino un juicio. En Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, Él lo ve todo, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y es precisamente lo que Pablo les dijo a ellos en el versículo 31, Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. No con soborno, en justicia. Nadie podrá sobornar a Dios.
por medio de un hombre a quien él ha designado, Jesucristo, ¿verdad? Habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Pero ¿qué le sucederá? ¿Qué te sucederá a ti o qué les iba a suceder a ellos cuando Pablo les hablaba? Si llegaban ese día tan solemne y se presentaran ante el juez del universo, como los paganos idólatras que eran en ese momento. ¿Qué pasaría si se presentaran delante del Dios a quien se negaron a adorar? Si llegaran sin el perdón de Cristo por todos sus pecados y si llegaran sin estar cubiertos de su justicia perfecta, serían condenados. Porque Dios es un juez justo. Pero había esperanza para ellos, por eso Pablo los llamó al arrepentimiento. Versículo 30. Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Eso es misericordia. Dice en Isaías 55:7, abandona el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, vuélvase, que será amplio en perdonar. ¿Ve que eso es misericordia? El llamarte al arrepentimiento es misericordia. Es un llamado lleno de gracia. Aunque no muchos de ellos, pero unos cuantos de ellos creyeron para salvación. Dice el versículo 34, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otro con ellos. El evangelio poderoso de Cristo trajo salvación. Pero muchos otros rechazaron el mensaje, como yo espero que tú no lo hagas hoy. De nuevo, versículo 32. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, hubo dos reacciones. Algunos se burlaron, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Unos claramente mostraron el endurecimiento de su corazón burlándose. ¡Qué bobería lo que sea, muerto de la risa! Pero otros, sabiendo de lo que él estaba diciendo, lo más probable fueron confrontados y fueron sacudidas sus creencias idolátricas y falsas. Pero en vez de doblegarse a los pies de Cristo o indagar más, se hicieron una promesa como muchos se hacen para calmar su conciencia. Yo algún día vendré a Cristo. Todavía no es mi momento. Dios obrará en mí en algún día. Estoy muy joven todavía. Muy interesante lo que el pastor dijo. Le escucharemos otra vez acerca de esto. Y cuando le dijeron que se fue Pablo, lo más seguro es que dijeron, se fue el hombre. Nosotros lo queríamos escuchar. No hay casete por ahí. No había casete, ¿no? Ni CDs. Perdieron esa oportunidad. No era Pablo su salvador. Ellos podían todavía responder a lo que escucharon. Pero esa promesa con la que calmaron sus conciencias, ¿les bastó? Les bastó. Porque seguro se comparaban con los que se burlaban y decían, nosotros no somos como esos irreligiosos, faltos de respetos y sacrílegos. Pablo, estuvo interesante eso. Pero te escuchamos otro día. Burlas y postergación. Vamos a dejarlo para después. Pero aterrizando este avión, ¿y tú, mi amigo? ¿Eres de los que se burlan? ¿O eres de los que todavía están postergándolo para otro día? Hoy estás más cerca de la eternidad, sigues jugando la ruleta rusa con tu arma inmortal, pero dices, para después. Para después. Mi alma es inmortal, jamás dejará de existir y puede que vaya al infierno si muero hoy, pero para después. No sigas haciendo eso, mi amigo. Cada día que pasas tu corazón se endurece más, tu conciencia se encallece más y ya no sientes las punzadas de la espada del Espíritu de Dios por su palabra. Este llamado al arrepentimiento que encontramos en este texto es para ti también. Sí, Dios te llama al arrepentimiento y a confiar en Cristo para la salvación de tu alma.
¿Ves en esto, mi amigo, la inmensidad de la gracia de Dios que Él te está mostrando a ti? Llamarte a la fe y al arrepentimiento es Dios decirte a ti: yo soy un Dios compasivo y perdonador, que me deleito en reconciliarme con pecadores que me blasfeman ante mi propio rostro, día tras día, postrándose ante ideas, postrándose ante placeres, postrándose ante estatuas, y no me quieren adorar. Desprecian y pisotean la sangre de mi Hijo bajo sus pies, despreciando el evangelio, despreciando el llamado. Y Él te dice: tú no te lo mereces, pero yo soy un Dios grande en misericordia, sobreabundante en gracia. Ven al arrepentimiento y cree en mi Hijo. Amigo, ese Dios que para ti todavía al día de hoy es un Dios desconocido y que te parece muy distante, en realidad está más cerca de lo que tú piensas. No cerca de ti como en el caso de aquel que ha confiado en Cristo y ha venido a ser tu Padre todavía, pero como creador tuyo, como el Dios que llena los cielos y la tierra y está en todo lugar a la misma vez. Está cerca, está cerca. Como te dice el texto que ya leímos, que estudiamos, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y eso te incluye a ti. Y por eso Él dice también que Él obra para que le busquemos. ¿Por qué crees que entre los tantos lugares que tú podrías estar en este momento, en este domingo, por qué crees que estás sentado en Woodridge, New Jersey, escuchando un sermón? Quizá tú dirás: bueno, no me queda de otra, yo vivo con mis padres, soy todavía menor de edad y estoy aquí porque papi y mami me traen. Esa es la razón principal, ¿tú crees? Porque la que estás aquí. En el caso de otro, quizás dirá: bueno, yo vine porque ya hace tiempo que el amigo mío, el pariente mío me está invitando, vine porque no quiero que se sientan mal. Porque no es que yo creo en Dios. Yo lo que no soy tan religioso como ese amigo que yo conozco, pero yo creo en Dios. Tampoco estás aquí porque tú eres una persona tan buena y no eres como los irreligiosos que andan por allá afuera, que nunca vienen a la iglesia. No, mi amigo, tú estás aquí porque el Dios cercano a sus criaturas te trajo a escuchar el mensaje de salvación. Eso es lo que pasa. Esa es la razón principal por la que tú estás aquí. Porque por más que tú lo ignores a Él, por más que tú lo has rechazado hasta el día de hoy, eso no hace que su misericordia se agote. ¿Sabes por qué muchas veces experimentas esa soledad, vacío existencial, confusión y a veces hasta depresión? A pesar de todos los seguidores que tienes en TikTok, Instagram, Facebook y otras plataformas, sigues experimentando esas cosas. Y yo creo que muchas veces es el Señor que permite que tú las experimentes. Muy probablemente por medio de esas cosas que Él te hace experimentar, no salva ninguno de esos sentimientos desagradables que tú sientes. Pero creo que el Dios que es cercano a sus criaturas te hace pasar por circunstancias como esas, para que, como dice el texto, busques a Dios y de alguna manera palpando lo halles. Pero esa expresión que muestra tanta gracia y misericordia, que Él quiere que tú lo busques, estas palabras revelan algo de tu condición espiritual. Escucha. Para que de alguna manera palpando lo halles. ¿Quiénes son los que andan palpando? Los ciegos. Eso te habla de que tú estás ciego espiritualmente. Pero Él te trae a escuchar su palabra, la que te puede abrir los ojos, para que tú veas a Cristo y lo abraces por la fe. Pero tú te encuentras ciego. Tú te encuentras ciego. Y en ese palpar muchas veces tú agarras algo y ya lo encontré. No, Dios no se encuentra palpando, Dios se le encuentra por la fe. La fe en su Hijo Jesucristo. Muchas veces Él te ha puesto en situaciones que han despertado tu conciencia y te recuerdan lo muy mal que estás delante de Él. Pero en vez de buscarle de corazón, te pones a buscarlo por motivos incorrectos y andas todavía palpando, andas todavía ciego. Amigo, Dios ya te ha mostrado lo cerca que Él está. ¿Sabe cómo?
al hacerse hombre en la persona de su Hijo. ¿Qué cercanía mayor que esa? Se hizo como tú y como yo. Vino a ser lo que no era sin dejar de ser lo que siempre ha sido. Se hizo hombre. El creador, sustentador, gobernante y juez es el Dios que entró en la historia para tomar una naturaleza tan humana como la tuya y la mía, para morir sobre una cruz y en aquella cruz recibir el castigo que el pecado nuestro merece, que nosotros merecemos, para que todo aquel que cree en Él sea salvo y no sea condenado. ¿Qué más cercano de ahí podría Él estar de nosotros, pecadores? No lo sigas ignorando, mi amigo. Búscalo con diligencia, solo en Él hay salvación. Termino leyendo Isaías 55:6. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámalo en tanto que está cerca. Un Dios cercano, ¿verdad? Pero no estará cerca para siempre. Un Dios que puede ser hallado, pero tiene que buscarlo mientras pueda ser hallado. Porque llegará el momento donde no podrá ser hallado. Y no queremos que tú llegues a esa situación donde mueras sin esperanza, donde mueras y experimentes lo que dice el libro de Apocalipsis: anhelarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. El tiempo de salvación es hoy. Ven a Cristo y serás salvo, mi amigo. Vamos a orar.